Perfecto. A partir de este instante, entonces, comenzamos la grabación de nuestra sesión. Vamos a apagar la cámara y vamos a compartir la pantalla para poder mostrar la temática que nos convoca el día de hoy. Bueno, todavía estamos en la unidad uno, sistemas básicos de costeo, ¿ya? Y nos queda por cerrar un tema acá. Nosotros ya hicimos nuestra evaluación uno, la revisamos, y nos queda por cerrar los contenidos de esto. Entonces, uno de los contenidos a trabajar se llama acá punto de equilibrio, que aparece en la semana 6. Vamos a pinchar esto y vamos a desarrollar. Entonces, el tema que vamos a trabajar acá, ¿qué es lo que representa el punto de equilibrio? Entonces, el punto de equilibrio, desde el punto de vista de finanza, se refiere a aquel punto, ¿ya? En el cual, voy a expresarlo aquí en diferentes unidades de medida, se iguala el costo de producir un determinado bien con los ingresos que genera este producto, ¿ya? Es decir, se igualan. Por lo tanto, la utilidad en ese mismo punto es igual a cero. ¿Cuál es la importancia de poder encontrar ese punto? Es que a partir de ese punto, si tú produces más que ese punto de equilibrio, significa que vas a obtener utilidades. En cambio, si produces menos que ese punto de equilibrio, significa que vas a tener pérdida. Bien, aquí hay una relación, ¿ya? Que permite poder trabajar esto, ¿ya? El volumen tiene que ver un poco con la cantidad a producir, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de volumen de producción, es decir, cuántas unidades yo estoy produciendo al mes. Pero también podría estar expresado en otras unidades de medida, cuántas toneladas estoy produciendo al mes o cuántas litros de un determinado producto estoy produciendo al mes. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, este comportamiento que poseen para poder hacer este supuesto se basa en comportamientos que son de tipo constante, ¿ya? Y que permiten poder proyectarse en el largo plazo. Ahora voy a mostrar, aquí hay una gráfica, ¿ya? Que se nota poco, ¿ah? Entonces voy a ampliarla acá, voy a abrir un PowerPoint donde tengo esta información y acá la voy a poder ampliarla un poco más grande. Acá está esta gráfica, no sé si, aquí está. Ya, aquí la vamos a ampliar en PowerPoint. Ya, alcanzan a ver algo, está un poco borrosa, pero es la misma gráfica que estábamos comentando recién. Entonces, el punto de equilibrio, primero acá se hace un gráfico bidimensional que tiene dos variables. Por lo tanto, aquí tenemos el eje horizontal y aquí tenemos el eje vertical. Ya, en este eje horizontal se representan normalmente las cantidades o volúmenes de producción. Eso es lo que uno hace. La cantidad de producir o volumen de producción, tal como les decía yo que podría expresarlo en unidades, en toneladas, ya en metros cúbicos, en litros, etcétera. Y eso es lo que se representa en el eje horizontal. Y acá en el eje vertical se expresa el valor, que normalmente el valor de un determinado producto lo expresamos en alguna moneda, ¿ya? En alguna moneda que para nosotros lo común será los pesos, los dólares, los euros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene como característica esto? Que hay varias rectas que están acá. Hay una primera recta que está acá, que es de tipo constante, que es paralela al eje horizontal. Y esta recta representa a lo que corresponde a los costos fijos que tiene una empresa. Por ejemplo, supongan ustedes que tienen una panadería, voy a colocar un ejemplo bien doméstico.
Ya, usted tiene una panadería, ¿ya? Y trabajan 3 personas en esa panadería. Perfecto. Ahora, ese espacio en el cual usted, donde tiene la panadería, no es suyo, ¿ya? Y por lo tanto, todos los meses tiene que pagar arriendos, ¿ya? Y tiene que pagar la remuneración del personal, que es una remuneración constante. Por lo tanto, para esa empresa, que es la panadería, tiene usted costos fijos. Es decir, si usted produce durante todo el año, ¿ya? Y en el mes de febrero usted se toma libre, independiente si usted produzca o no produzca, igual tiene que pagar el arriendo, igual tiene que pagar las remuneraciones. Por lo tanto, eso es un costo fijo, que es independiente del nivel de producción. Y eso es constante, siempre es constante. Pero por otro lado, ya hay también unos costos variables, que es una recta inclinada que está acá. Ahora, ¿de qué depende esos costos variables? De lo que usted produzca, ¿ya? Estoy hablando de costo, no el precio de venta. Supongamos que usted, voy a colocar numeritos simples para poder entender esto. Supongan que a usted les cuesta producir 1 kilogramo de pan, le cuesta 1.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, si produce 1 kilogramo de pan, usted paga 1.000 pesos. Pero si produce 10 kilogramos de pan, ¿cuánto sería el costo variable? 10 por 1.000, serían 10.000. Y si produce 20, serían 20.000. Y si produce 100, serían 100.000. ¿De acuerdo, no? Eso es los costos variables. Es decir, a medida que aumenta esta cantidad, ¿qué pasa con el costo variable? Va aumentando en función de los 1.000 pesos por kilogramo. Perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo esta línea de costos fijos y tomo esta línea de costos variables y las sumo. ¿Cómo se suman estas dos restas? Bueno, esta resta que está aquí variable se desplaza aquí arriba de manera paralela y parte en ese punto. Y por lo tanto, al tener esto que está acá, estos serían los costos totales. ¿Y qué serían los costos totales? La suma de los costos fijos más los costos variables. ¿De acuerdo? Ahora, esta inclinación de la recta de los costos tiene una inclinación de una pendiente baja. Pero por aquí hay otra recta que representan los ingresos y que también parte de cero. Y los ingresos tienen que ver con el precio de venta. Entonces, a ustedes el kilogramo de pan le costaba 1.000 pesos, pero yo no puedo venderlo 1.000 pesos porque mi negocio efectivamente es venderlo más caro. Por lo tanto, para redondear el numerito, yo voy a vender el kilogramo de pan a 2.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, la pendiente de la recta de los ingresos es más alta que la de los costos variables. Entonces, si yo vendo 1 kilogramo de pan, voy a tener como ingreso 2.000 pesos. Si vendo 10 kilogramos de pan, voy a tener 20.000 pesos de venta. Si vendo 100 kilogramos de pan, voy a vender 200.000 pesos. Entonces, esto representa la curva de los ingresos y esto representa la curva de los costos totales. Y al punto de intercepción, donde se interceptan la recta de los ingresos con la recta de los costos totales, se le llama punto de equilibrio. Si ese punto de equilibrio yo lo proyecto hacia abajo, significa que tengo la cantidad en volumen del equilibrio. Es decir, por ejemplo, si uno le pregunta, y yo tengo la misma panadería, estoy colocando el ejemplo bastante doméstico, pero si tengo esa misma panadería, ya. Y yo quiero saber cuántos son los kilogramos de pan que me permiten poder igualar los costos con los ingresos. Es un número que a mí me interesaría saber. ¿Para qué? Para saber de que a partir de ese numerito yo comienzo a obtener utilidades. Me explico. Por ejemplo, lo más probable es que si yo tengo una panadería y venda solamente 10 kilogramos de pan, lo más probable es que sea pérdida. Pero si a lo mejor yo vendo 70 kilogramos de pan al día, yo con eso alcanzo a cubrir los costos fijos,
ya los costos. Y todo lo que venda sobre esos 70 kilogramos hacia arriba me genera utilidad. Pero si yo vendo menos que eso, estamos en un área de déficit y mi negocio tiene pérdida. Por lo tanto, ese número proyectado hacia el eje horizontal me representa la cantidad de equilibrio. Y si tú proyectas este punto hacia el eje vertical, representa las ventas de equilibrio. Me explico. ¿Cuál es la diferencia entre este punto que está vertical con este punto que está horizontal? Si yo lo expreso en la panadería y digo, mire, aquí usted necesita producir 70 kilogramos para tener punto de equilibrio. En cambio, acá al proyectarlo en el eje vertical, te dice, mire, usted al menos debe vender 150.000 pesos por día para que comience a obtener utilidad. ¿Me entendieron cuál es la diferencia entre la proyección horizontal y la proyección vertical del punto de equilibrio? ¿Lo lograron comprender, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos, antes de poder continuar? Ok, continuamos. Bien, ok, eso es lo que representaba entonces ese punto de equilibrio. Ahora, si yo lo analizo acá, ¿qué representa entonces el punto de equilibrio? Es aquel punto en que los ingresos totales por ventas se igualan con los costos totales. Es decir, ¿qué son los costos totales? La suma de los costos variables y los costos fijos. Corresponde, por ende, al punto nivel de actividad donde la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Eso es lo que representa el punto de equilibrio. Entonces aquí, ¿qué es lo que supone justamente esta relación? Bueno, acá se supone, ¿cierto? En primera instancia que el comportamiento de los ingresos y costos se definen de manera lineal, es decir, siempre si a usted le dicen que el kilogramo de pan cuesta 2.000 pesos, el precio de venta, eso independiente si usted compra un kilo o compra dos, yo igual se lo voy a vender a 2.000 pesos. Salvo excepciones muy grandes, uno puede tener descuentos por volumen, ¿ya? Pero se entiende que es el valor constante. Los elementos del costo también pueden descomponerse en elementos fijos y elementos variables. Más que un supuesto, la definición del enfoque variable que habíamos visto antes de poder continuar con lo que estamos trabajando. ¿Qué más se supone? Que los precios de venta y los elementos del costo se suponen constantes, que no van variando, no hay descuento por volumen para poder hacer este análisis. La composición de las ventas se supone con un valor constante y los cambios en los niveles de inventario inicial al final son insignificantes para toda la producción. Se supone que todo lo que se produce en este negocio se vende para poder hacer ese análisis. Ok. Ahora, esto que está acá, eh, todas estas rectas que están acá, están representadas por ecuaciones, que son funciones del tipo lineales. Entonces, las funciones que permite poder relacionar esto son las que están acá. Ahora, yo le hice un trabajo aparte porque a mí no me gusta cómo están escritas estas fórmulas, pero las vamos a mostrar acá cómo se relacionan esto. Entonces, cuando ustedes están trabajando en esto que está aquí, finanzas, denme un minuto para poder buscar acá. Ya, ya. Aquí, cuando ustedes tienen en la semana introductoria, yo acá le agregué un consolidado. Le agregué igual acá la guía con la cual estamos trabajando. Y adicionalmente, aquí
hay un archivo PDF que corresponde al formulario de finanzas. Abran este formulario de finanzas, ¿ya? Que está acá. Este es el formulario de finanzas que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Este es el formulario de finanzas. Entonces, este formulario de finanzas, a diferencia del que está acá, está un poquito más ordenado, ¿ya? Aquí donde se representa, en este caso, una nomenclatura para poder trabajar qué significa CF, costo fijo, y más abajo están las ecuaciones. Ahora, yo voy a hacer un análisis comparativo acá para que ustedes vean cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí el formulario de finanzas, por acá voy a abrir el, el formulario de, el formulario de finanzas. ¿Dónde está el formulario aquí? Formulario de finanzas. Aquí está. Ya, entonces aquí está en PDF esto que está acá. Examinémoslo. Entonces, la diferencia, para que ustedes vayan trabajando y poder hacer el análisis comparativo acá, ya, lo voy a hacer en conjunto con esto que está acá. Ya. Aquí está la fórmula, por ejemplo, de la cantidad de equilibrio. Cambio, cuando yo tengo la fórmula acá, para sacar la cantidad de equilibrio, esta es la cantidad de equilibrio y aquí utiliza la misma fórmula que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo aquí trabajo en términos de fracciones, pero los conceptos son los mismos. Q sub E es igual a CF dividido por PB menos CBU. PB menos CBU. Pero entonces ustedes se van a preguntar, oye, ¿y qué es lo que es CBU? ¿Y qué es lo que es PB? ¿Y qué es lo que es CF? ¿Qué es lo que es Q sub E? Entonces, para poder saber esa nomenclatura que representa, van a la hoja inicial y aquí aparece la nomenclatura, donde QSUE, que representa la cantidad de equilibrio en unidades, que representa CF, los costos fijos, que representa PB, los precios de venta, que representa el CBU, el costo variable unitario. Entonces aquí están las ventas de equilibrio. Entonces aquí están dos fórmulas, esa para sacar las ventas de equilibrio y esa. Pero aquí la expresamos de una sola forma. Entonces las ventas de equilibrio acá tienes esa expresión matemática para poder ir trabajando lo que se maneja ahí. El nivel de producción para obtener cierto nivel de utilidad, aquí está. Pero aquí de repente las expresiones, por ejemplo, cuando lo escriben en una sola línea, no es tan clara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo lo ordené de mejor forma para que ustedes no se equivoquen en las operaciones de cálculo. Entonces, aquí están las operaciones de cálculo, aquí están las operaciones de cálculo. Así que este va a ser nuestro formulario para poder trabajar, ¿ya? Ok, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ah, y este formulario igual tiene, por lo menos para esta parte, vamos a utilizar estas fórmulas que están acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Con estas cinco nos vamos a dar vuelta para poder hacer estas cosas, ¿ya? Y de ahí también viene otro formulario que vamos a utilizar para la unidad 3, pero por el momento estas cinco. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quisieran comentar? Ok, No, bueno, profe, todo claro acá hasta el momento. todo claro, perfecto, muchas gracias. Entonces aquí hay un video de repaso de algunos contenidos que no quiero entrar a detallar, ya eso lo pueden ver con más calma, yo me voy a dedicar a poder resolver algún par de problemas. Entonces, cuando vemos acá, continuamos esto, y hay directamente aquí ejercicio de desarrollo. Entonces tenemos acá ejercicio de desarrollo, aquí está, ejercicio uno. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar hoy día el ejercicio uno, ¿ya? Yo voy a ubicarme, seguimos trabajando con la misma guía, ¿ah? La misma guía
que hemos hecho todos nuestros problemas. Entonces voy a abrir la guía de ejercicio, que ahí nosotros la habíamos dejado para antes de poder hacer la prueba, dejamos acá esta guía. Y esta guía nosotros la teníamos acá del 1 al 18. La última vez que lo ocupamos el día 4 del 9, que fue antes de la prueba. Hoy día ya estamos a 24. Ok, ok. Aquí está la guía. Entonces nosotros hicimos hasta el ejercicio 7 y ahora continuamos con el ejercicio 8. Entonces voy a cambiar la vista aquí y tiene razón. Entonces voy a sacar una foto a este ejercicio que está acá. Se lo voy a enviar igual a ustedes para poder ir trabajando. Entonces le saco foto a esto que está aquí. Ok. Y eso que está aquí lo voy a pegar eh, acá. Ya. Entonces, anotemos, registremos los datos acá. Ya. ¿Cuáles son las unidades? Dice, desarrolla el punto de equilibrio para de la siguiente empresa que tiene los siguientes datos. Unidades producidas mensuales. Bueno, aquí dice que son 12.600 unidades. Voy a subir un poco el zoom para que ustedes también vean bien. Eso. 12.600. Entonces escribo aquí unidades productivas mensuales, 12.600. Y voy a colocar la unidad respectiva acá, unidades al mes. Perfecto. Voy a ensanchar aquí un poco la columna. Ellos pues van haciendo. Costos fijos mensuales. Bueno, aquí lo separa en tres, ¿cierto? Que son los costos fijos de producción, de administración y de ventas. ¿Cuántos de producción? 3 millones de pesos. El de administración, 1,5 millones. Y el de ventas, 900.000. 900.000. Todos estos son pesos al mes. Ese es el horizonte de evaluación que habitualmente se ocupa para poder hacer un análisis, es decir, cuánto es lo que tengo que vender al mes. También podría hacerlo por semana, etcétera, pero un mes es un buen dato de tiempo. Ahora, si yo quiero sumar esto para sacar, porque como está separado acá, acá tengo los costos fijos mensuales, sumo esos tres valores. Entonces nos ubicamos acá y sumamos acá estos tres valores. Y esos tres valores debiera darnos 5,4 millones. No voy a trabajar en monedas, sino que voy a trabajar en números, ¿no? ¿Ya? Aquí voy a colocar el formato separador de miles, formato celdas, y lo voy a colocar acá con separador de miles, 5,4 millones. Perfecto. Ahora, el precio de venta, ¿cuánto es? Precio de venta unitario es de 1.200 pesos por unidad. Como es unitario, pesos por unidad. La cantidad, ¿qué me están preguntando? La cantidad de equilibrio. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? Le coloco acá mi signo de interrogación. ¿Cuánto es la venta de equilibrio? Eso también me están preguntando. ¿Cuál es el nivel de producción para obtener un UAI? ¿Qué es lo que es un UAI? Utilidad antes de impuestos. ¿A dónde está eso? Eso también está acá. Sería bueno que ustedes examinaran esta nomenclatura para que esta terminología la vayan relacionando. CF, costo fijo. CBU, costo variable unitario. PV, precio de venta. QSUE, cantidad de equilibrio. QSUAI, nivel de producción para obtener cierta utilidad antes de impuesto a la renta. Cusu UDI. ¿Qué significa UDI? Nivel de producción para obtener cierta utilidad después de impuestos. Recuerde, UAI, utilidad antes de impuestos. UDI, utilidad después de impuestos. T, impuesto a la renta. UAI, utilidad antes de impuestos. UDI, utilidad después de impuestos. Y B, SUE, venta de equilibrio. Ya. Entonces me están preguntando acá, ¿cuál es el nivel de producción para obtener una UAI de 3 millones? Recuerde, UAI, utilidad ante impuestos. Producción para obtener un UDI de 3 millones. UDI, ¿qué significa? Desde el punto de vista de finanzas, no de partido, ¿ya? Utilidad después de impuestos. Ok.
y la tasa de impuesto a la renta, que eso nosotros lo habíamos examinado anteriormente. En nuestro país, para la empresa que tributan en primera categoría, esto es del 27%. Ya. ¿Qué unidades va la cantidad de equilibrio? Van unidades al mes. ¿Qué es lo que va las ventas de equilibrio? Pesos al mes. En producción, unidades al mes. Nivel de producción, unidades al mes. ¿Ya? Esas son las unidades medias. Aquí me faltan los datos, sí me faltan los datos de los costos variables unitarios que no están en el problema, ¿ya? No están directamente en el problema. ¿De dónde los sacamos? Bueno, si nosotros colocamos aquí continuar, se van a dar cuenta que aquí hay una pauta de corrección. Voy a pinchar esa pauta de corrección, ¿ya? La voy a abrir acá. La he abierto varias veces, entonces la voy a abrir acá para sacar lo que yo necesito. Me faltan esos datos. Entonces, están por aquí abajo. Ah, y aquí voy a copiar Windows Shift S los costos variables unitarios para poder expresarlo. Y los copio y los dejo acá. Los voy a copiar en grande para que ustedes lo vean. Ahí están. Ya, ahí. Entonces, los costos variables unitarios de producción, ¿de cuántos son? 210 pesos por unidad. Los costos variables de administración, ¿de cuántos son? 199, ¿qué cosa? Pesos por unidad. Los costos variables de venta, ¿de cuántos son? 50 pesos por unidad. Por lo tanto, como aquí hay tres, puedo arrastrar esto hacia abajo y tengo los costos variables unitarios, que en el fondo va a ser la suma de esos tres valores, que me da como resultado 459 pesos. Ok, ¿estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ok, entonces vamos a proyectarle esto para que ustedes, a lo mejor si lo van haciendo al tiro, se lo vamos a dejar acá para que ustedes lo proyecten y lo vayan haciendo. Aquí tienen los datos con los cuales pueden trabajar. Enviamos acá por chat una fotografía. Ahí está, muchachos. Ok, continuamos. Entonces vamos a responder la primera pregunta. La primera pregunta dice, bueno, determine la cantidad de equilibrio. Aquí aparece una fórmula, ¿ya? Pero ¿será la que necesitamos? Bueno, veamos. Si ustedes van aquí al formulario, yo voy a sacar aquí una fotografía a la fórmula que estamos trabajando, la cantidad de equilibrio, tomo ese valor, lo llevo acá. Ok, ¿hay alguna diferencia entre esa fórmula y esa fórmula? Ninguna, ya dice eso. Entonces, lo voy a desplazar hacia el lado acá, ¿no? Para poder comenzar a desarrollar esto. Yo lo hice acá, lo dejé acá puesto, esto para simplificar el proceso, ¿no? Y que después ustedes se vayan familiarizando. Ahora, sí lo que me interesa es que con lo que ya hemos hablado, ustedes me ayuden a identificar las variables. ¿Qué representa QSUE? ¿Qué significa QSUE? Ayúdenme, por favor. Cantidad de equilibrio. Perfecto, cantidad de equilibrio. ¿Qué significa CF? ¿Qué Costo representa fijo. CF? Costos Costo fijo. fijos. Costos fijos, perfecto. ¿Qué significa PV? PV. Precio de venta. Pali- Precio de venta, perfecto. Y CBU, mm, Costo variable unitario. costo variable unitario. Ya, esos términos es bueno que se los vayan familiarizando porque así es más fácil de poder entender la fórmula, ¿ya? Entonces, apréndase la nomenclatura y así le aseguro que es mucho más fácil poder resolver. Ahora, la segunda prueba va a ser un trabajo de esto, ¿ya? Así que hay que después aplicarse bien, vayan haciéndolo con tiempo para poder relacionar esto. Ya, vamos a
calcular, en este caso, voy a hacerlo paso a paso, ¿ah? Entonces, ¿cuánto valen los costos fijos? Los costos fijos yo ya los tengo, los calculé, los voy a buscar, más, ¿cuánto vale? 5.400.000. Ya, el total, uno saca los costos fijos total, no por producción, administración, sino que el total que ya lo teníamos, 5.400.000. Y eso lo divido, ¿cierto? Lo divido por el precio de venta. ¿Cuánto vale el precio de venta? Más precio de venta unitario. ¿Cuánto es? 1.200 pesos. 1.200, vamos a ensanchar aquí las columnas. Perfecto. Menos, ¿qué cosa? El costo variable unitario. ¿Qué es el costo variable unitario? Aquí está. ¿Cuánto me cuesta fabricar una unidad de este producto? ¿Cuánto es? 459 pesos. Perfecto. Voy a ensanchar acá para poder hacer eso. Perfecto. Ok. Ahora, sacamos acá en el numerador, sigue siendo el mismo, ¿cierto? No hay ninguna diferencia, 5.400.000. Y en el denominador voy a ensanchar las columnas, aquí no voy a combinar. Ok, 5.400.000. Y aquí la diferencia entre 1.200 menos 459, y eso me da 741. Perfecto. Ok. ¿Qué hago ahora? Saco el cociente de ese valor, más los 5.400.000 dividido por 741. ¿Cuánto sería eso? Vamos a ensanchar aquí para poder apreciar bien esto. Aquí tenemos el valor. Entonces, ¿cuánto es el valor de esto? 7.287. ¿Qué cosa? 7.287. ¿Cuál sería la unidad de medida de esta cantidad de equilibrio? Unidad de medida. ¿Eso? Unidad mes. USUE. Eso, perfecto. Unidades al mes. Muy bien. Excelente. Recuerden, cantidad. Cantidad, ¿durante qué tiempo estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro horizonte de evaluación? Nuestro horizonte de evaluación es un mes en este caso. Bien, ¿qué significa este número, muchachos? ¿Qué pasa? 7.287 unidades al mes. ¿Qué pasa si yo produzco 8.000 unidades? ¿Qué puedo decir si yo produzco 8.000 unidades? ¿Tengo utilidades, sí o no? Mi Debería cantidad, porque el... porque es mayor que esto, Sí. ¿ya? Para eso nos sirve esto, ¿ya? Cuando yo produzco 7.287 unidades, mi utilidad es igual a cero. Pero si produzco más que esta, mi utilidad es positiva. ¿Y qué pasa si produzco 5.000 unidades? ¿Tendría pérdida ahí? Tengo pérdidas. ¿Ya? ¿Entendieron el concepto de eso? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿yo para qué determino la cantidad de equilibrio? Para saber cuánto el punto, a partir de qué punto tengo que empezar a producir para poder obtener utilidades, porque eso es lo que quieren los negocios, ¿cierto? Obtener utilidades. Nadie quiere tener pérdida, pero evidentemente que si usted abre un negocio y no le entran clientes, va a tener pérdida. Entonces, uno lo que tiene que hacer es decir con cuánto es lo que tengo que vender, ¿ya? En cantidades. Y por eso se llama cantidad de equilibrio. Y esta es la proyección que hay sobre el eje horizontal, ¿ya? Es el análisis que hay, la proyección que hay sobre el eje horizontal. Preguntas, dudas. ¿Estamos bien Sobre aquí? lo que dijo, lo último que dijo, me enredé, ¿es la cantidad que hay que producir al mes o la cantidad de que hay que vender al mes para el punto de equilibrio? Es que, claro, en el fondo lo que tú estás produciendo aquí tienes que poder venderlo. O sea, si tú produces 7.287 unidades y tú no las vendes, efectivamente no tienes ingreso. ¿Se entiende? Acá de lo que tú estás produciendo, tienes que venderlo todo. Ok, se ¿Ya? da por hecho entonces No que se debiera vende, haber eso es lo que se inventario. vende, para poder Sí, es encontrar lo el que punto se de equilibrio. vende. La cantidad de equilibrio para poder vender. Perfecto. Gracias. Estamos. Ya. Avancemos a la siguiente pregunta.
la siguiente pregunta aquí nos habla de las ventas de equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad y las ventas? Lo que yo le explicaba adelante acá. Es decir, cuando yo tengo la gráfica esta, lo que usted proyecta sobre el eje horizontal es la cantidad de equilibrio. Y lo que usted proyecta sobre el eje vertical son las ventas de equilibrio. Esta está expresada en unidades, metros cúbicos, cajas, toneladas, no sé, y acá está expresada en pesos al mes. Esa es la diferencia. Veamos, entonces, ¿cómo respondemos eso? Bueno, busquemos aquí la fórmula, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan aprendiendo, ahí tengan a lo mejor el formulario a mano. Esta es la fórmula que se utiliza para poder calcular las ventas de equilibrio. Voy a sacarle una foto que está ahí y la voy a pegar acá. Si yo la proyecto eso, voy a encontrar con que la fórmula es la misma que está acá, ¿ya? Ventas de equilibrio es igual a CF dividido por 1 menos CBU partido por PB, o también puede ser esta otra fórmula, Q sub E por P sub B. Ahora, si yo utilizo esa fórmula o utilizo esa fórmula, ¿me da lo mismo? Sí, tiene que darle lo mismo, ¿ya? No puede haber diferencia. Entonces ahí alguien puede decir, bueno, usemos la segunda porque es más fácil que la primera. Correcto, usted la puede usar siempre y cuando tenga ese cálculo hecho anteriormente. Si usted no lo tiene hecho, puede usar esto que está acá, porque si no lo tiene hecho, no podría sacarlo en forma directa. Ahora, si tiene dos posibilidades de poder corroborar un resultado y usted lo hace por una alternativa o lo hace por otra alternativa, valide las dos en una primera instancia para que usted vea que las fórmulas funcionan, que sirven y que da lo mismo y después buscará cuál será la mejor alternativa para poder desarrollar lo que usted necesita. ¿De acuerdo? Ok, voy a tomar esta foto, la voy a llevar aquí al ladito y voy a desarrollar. Voy a desarrollar primero la primera fórmula que está acá, ¿ya? Voy a habitarme aquí un poco de espacio, voy a insertar acá un par de filas para comenzar a trabajar con esto. Ok, ¿qué es lo que va en el numerador aquí? Bueno, en el numerador van los costos fijos, más vamos a buscar los costos fijos que yo ya los conozco que vale 5 millones 4 dividido, dividido, dividido por uno. Ah, pero aquí está combinado esto. Voy a combinar estas dos celdas acá, combinar y centrar, y esta también la voy a combinar. Entonces aquí coloco uno, uno, menos, menos, ese menos, y aquí coloco CBU, costo variable unitario, más costo variable unitario, que es 4,59, dividido dividido por el precio de venta. ¿Cuánto vale el precio de venta acá? Más 1.200. Enter. Perfecto. Ya, desarrollemos en la expresión matemática. Lo voy a hacer paso a paso. Vuelvo a insistir aquí. Yo lo voy a hacer paso a paso para que después ustedes lo hagan correctamente en Excel. Mantengo el numerador, 5 millones 4. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Y les voy a colocar el guión y voy a resolver esto. ¿Cuánto vale eso? Más uno menos 4,59. Aquí tal vez no escribí el mismo numerito. Más uno, ¿cierto? Menos 4,59 dividido por 1.200. Enter. Ya. Aquí me da, a veces pudiera estar a usted en la celda que esto como que le da uno, ¿ya? Agréguele más decimales acá para poder verificar que efectivamente no es uno y que está trabajando con decimal. Bueno, seguido eso, copiemos acá, saquemos el cociente, más 5 millones 4 dividido por 0,6175 y fracción. Copiemos ese valor que está acá y ensanchemos esta columna. Ok, entonces aquí le vamos a colocar otro color para poder diferenciar. Coloquémosle aquí un color azul, ¿ya? Ok. ¿Y cuál sería la unidad de medida aquí?
8.744.939. ¿Cuál sería la unidad de medida? Ahí sí sería peso mes. Pesos al mes, perfecto. Pesos al mes. Ok. Ya. ¿Qué significa esto, muchachos? A ver, ¿quién me puede dar una interpretación de esto? Y lo que entiendo es que, bueno, la cantidad de equilibrio serían las 7.200 unidades, 7.287, Ya, y las ya, ventas de equilibrio serían los ya, 8.744.000. ya. Ok. A partir, yo al menos tengo que vender 8.744.939 pesos al mes para obtener utilidad cero. Y a partir de todo lo que venda hacia arriba, voy a obtener una utilidad. Pero si vendo menos de 8.744.000 y fracción, ¿qué va a ocurrir? Tengo pérdida. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Es interesante saber esos números si tengo un negocio, ¿no? Sí, 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 ¿ya? Por eso es que los negocios parten acá con metas, pues. O sea, un negocio no puede decir, oye, ahí veamos cuánto resulta de aquí a final de mes y vemos lo que facturamos. No, no, no. No, número. O sea, uno persigue las metas. De alguna forma, todas las empresas quieren vender más, pero tiene que ser acorde a la realidad. O sea, si yo no puedo pretender absorber todo el mercado si no tengo capacidad para poder producir eso. Ahora, la capacidad que yo tengo no necesariamente es del 100% de lo que estoy produciendo, pero por lo menos una fracción que te permita de repente poder compensar y poder producir más, ¿ya? Pero necesitas números para poder proyectarte. ¿Cuánto es lo mínimo que tú tienes que vender en términos de lucas? ¿O cuánto es lo mínimo que tú tienes que vender en términos de una unidad? Ahora estamos pensando acá en un solo producto, ¿ya? Una empresa tiene diferentes productos, ahí uno va viendo, pero realmente uno le hace, se concentra en el producto que uno le llama el producto estrella. ¿Cuál es el producto estrella? El que te permite tener eh, los mayores ingresos. O sea, cada empresa tiene un producto o un servicio estrella, ¿ya? Y sobre eso se concentra. Ese es su caballo de batalla. Y sobre eso hace los esfuerzos para poder trabajar en esa línea. Perfecto. Ahora, probamos esta fórmula que está acá. ¿Podemos profe, probar la que está acá al lado? Sí, cuénteme. oh, no sé si tiene que ver igual eso. Cuando yo trabajaba en en locales que se vendían, igual hablaban de los productos 20-80, Sí, que era sí. el 80% que... No. Lo que pasa es que la facturación que tiene la empresa, el 80% de la facturación que tiene la empresa se lo entrega a 20 productos, el 20% de los productos que vende. Y hay un 80% de productos que te genera el 20% de ingresos. Entonces, ¿dónde hay que concentrarse? En ese 20% de productos, porque son los que te generan el 80% de las ventas. Ese es el principio de Pareto, 80-20. Muy utilizado en todo ámbito, ¿ah? Principio de Pareto, 80-20. Sí, correcto. Ahí uno tiene que concentrarse a veces en las cosas importantes. Por eso es bueno tirar número a cada una de las cosas que uno va viendo. Ya, continuamos. Entonces vamos a desarrollar esta siguiente expresión, ¿cierto? Para ver si nos da lo mismo. ¿Cuál sería aquí? La cantidad de equilibrio, que yo ya la tengo, más 7.287, enter, multiplicado por el precio de venta. ¿Cuánto vale el precio de venta? 1.200. Si hacemos eso, es igual acá y hacemos la multiplicación. Eso por eso. ¿Cuánto nos da? 8.744.000. Y ahí te das cuenta que efectivamente, si tú lo haces a través de una fórmula u otra, el resultado tiene que ser el mismo.
el resultado tiene que ser el mismo. ¿Se dan cuenta ahí? 8.744.000. Ahora, evidentemente esta segunda fórmula es bastante más simple que la primera, pero igual hay que desarrollar las dos alternativas para poder saber de qué se trata. Ok, preguntas hasta acá, dudas, comentarios. Ok, continuamos. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de producción para obtener un UAI de 3 millones de pesos? ¿Qué es lo que era UAI? Utilidad ante impuestos. Y ahí nos vamos a la fórmula y buscamos acá. Nivel de producción para obtener cierta utilidad antes de impuestos. UAI. Entonces ahí yo voy a tomar una foto a esto que está acá y la voy a pegar en mi ejercicio. Y comparamos la fórmula, esa que está ahí, acá. QAI es igual a CF más UAI deseada dividido por el precio de venta menos CBU. Ok, que es la misma que está acá. Entonces esta la voy a correr hacia el lado de acá. Ya. Ahora, ese UAI es lo que yo conozco, es un dato. Entonces, por ejemplo, cuando uno parte, pero hay que tener en consideración lo siguiente. El UAI, ¿qué significa? Que es la utilidad que tú vas a obtener ante el impuesto. Ahora, a eso hay que pagar el impuesto. Recuerden, ¿cuánto pagamos impuestos? 27%. O sea, por cada millón de pesos que tenga utilidad, te van a descontar 270. Y como son 3 millones de pesos, va a ser 270 por 3. ¿Ya? Entonces ya serían 810.000 pesos para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, tal vez no es el mejor dato para poder tener ese valor de referencia. Veamos cómo resolvemos eso. Eh, Vamos a dar acá un poco de espacio. Démosle aquí un poquito de espacio para que no quede todo tan amontonado. Perfecto. Entonces va a ser igual al costo fijo, que ya lo vemos eso hartas veces, 5 millones 4. Ya, todavía se requiere más espacio aquí. Ensanchamos la columna. Más más la utilidad ante impuesto de SA, esa la sabemos de cuánto es, 3 millones de pesos. Ensanchamos nuevamente acá. Ok, ahí ensanchamos. Y todo eso lo dividimos por el precio de venta. ¿Cuánto vale el precio de venta? Vamos a buscarlo acá, 1.200 pesos. Menos, menos, menos el CBU. ¿Qué es el CBU? El costo variable unitario. ¿Eso de cuánto es? 4,59. Ok, desarrollemos acá esa expresión en el numerador. En el numerador tenemos que sumar. Entonces sería más los 5 millones 4 más los 3 millones. Eso sería igual a 8 millones 400. ¿Qué hacemos con ese valor? Sacamos el denominador. Aquí hay una resta. Eso menos los 4,59. 1.200 menos 4,59. Ok, tenemos ese valor ahí. 741. Y aquí sacamos el cociente de eso. ¿Cuánto sería el cociente de eso? Más 8 millones 4 dividido por 741. 11.336. ¿Cuál sería la unidad de medida de esto? Unidades. Unidades al eh, mes. Unidades al mes. Ya. Aquí vamos a hacer un poco de análisis también para poder explicar lo siguiente. Voy a cambiarle el color a esto en un minuto. Eso. Perfecto.
Ya, mira, la cantidad de equilibrio, ¿cuánto era? 7.287. ¿Cuánto es la utilidad cuando tú vendes 7.287? 0 pesos, ¿de acuerdo? 0 pesos. Entonces, si yo quiero tener utilidad positiva de 3 millones de pesos, evidentemente tengo que vender más que esa cantidad. ¿Cuánto? Específicamente, si tú quieres tener 3 millones de pesos, tienes que vender 11.336. Entonces, así tú fijas las metas de producción. Por eso es que la empresa le dice, oye, ¿cuánto es lo que hay que producir? Porque alguien en alguna parte dijo, oye, yo quiero ganar tantas lucas. Entonces, eso es lo que se proyecta antes de que ocurra el mes. Entonces, por eso es que quienes trabajan justamente en venta trabajan en cualquier empresa, siempre hay metas, ¿o no? Siempre hay meta, hay que producir, todavía no llegamos a la meta y efectivamente tenemos que cumplir la meta y la meta y la meta, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente de eso se trata. Los negocios se tratan de no dar explicaciones por qué no llegamos a final de mes cumpliendo la meta, sino que qué podemos hacer para poder cumplir la meta y poder satisfacer la expectativa que tiene el dueño de la empresa, el directorio o quien esté a cargo, sea el grupo accionista de una empresa. Ok, preguntas, dudas. ¿Estamos bien? Ok, continuemos. Siguiente pregunta. Entonces aquí nos preguntan cuál es la producción o el nivel de producción para obtener un UDI. ¿Cuál es la diferencia entre el UAI y el UDI? El UAI, utilidad antes de impuestos. Aquí, a esos 3 millones, tú tienes que pagar impuestos. El 27%. En cambio, aquí, de esos 3 millones, el UDI ya está descontado. Esto es el dinero que te queda en el bolsillo. Es el dinero que les queda a ustedes en el bolsillo. Ok, ¿cuál es la fórmula para eso? Tomemos esta expresión aquí y aquí buscamos. Nivel de producción para obtener cierta utilidad después de impuesto a la renta. Sacar una foto de eso acá. Ok, y lo ubicamos acá. Y lo comparamos. Nivel de producción para obtener cierta utilidad después de impuesto a la renta. Entonces, esta ecuación que está acá va a ser Q sub UDI CF más UDI deseada dividido por 1 menos T. Y todo eso dividido por PV menos CBU. Esta fórmula es un poquito más complicada que la anterior, así que hay que tener cuidado paso a paso para poder desarrollarla. Vamos por parte y desarrollémosla. Entonces, USUDI, ¿a qué va a ser? A CF, vamos a desarrollar aquí CF, ya, vamos a hacer aquí esta. Entonces CF, aquí lo voy a combinar para poder desarrollar esa expresión. ¿Cuánto vale CF? Más CF, que son los costos fijos, 5.400.000, enter. Más, aquí combino nuevamente para tener eso, más, más. ¿Qué cosa? UDI deseada, 3 términos acá, combino eso, más QSUDI deseada. ¿Cuántos son? 3 millones de pesos. Y todo eso dividido por 1, menos, menos, menos qué? Menos la tasa de impuesto a la renta. ST significa tasa de impuesto a la renta. ¿Cuánto vale esa tasa de impuesto a la renta que paga la empresa en primera categoría? 27%. Ahí está, 27%. Ok, y todo eso está dividido, toda esa expresión está dividida, la dividimos, aquí hay que tener cuidado con eso.
la dividimos. ¿Por qué cosa? Vamos a combinar acá por el precio de venta más el precio de venta. ¿Dónde está el precio de venta acá? 1200 menos, ¿qué cosa? Menos el CBU. ¿Y qué es lo que es el CBU? El costo variable unitario. Entonces vamos a buscar acá el costo variable unitario. ¿Cuánto es? 4,59. Ok, tomo esa expresión aquí, la dejamos aquí al ladito para no enredarnos. Ahí está la expresión matemática. Ok, ya. Vamos haciendo eh, expresión a expresión, ¿ya? Entonces aquí, tal vez esto, vamos a tomar acá, voy a dejar acá los 5,400,000 más, perdón, más los 5,400,000, lo dejo tal cual eso, más, más qué cosa, más, ese más qué cosa. Ya, aquí tengo que tener cuidado con esto, porque aquí hay una división, pero esa división para poder hacerla hay que sacarla en paréntesis, entonces va a ser más los 3 millones dividido. Y como hay dos términos abajo que están dividiendo eso, va a haber que agregarlo entre paréntesis. Entonces va a ser uno menos, menos la tasa de impuesto a la renta, 27%. Ahora, Excel lo considera al tiro, lo divide por 100, ¿ah? No, no es necesario que usted le coloquen 0,27, sino que lo divide por 100. Ahora, si le coloca 27 y no por ciento, efectivamente ahí está cometiendo un error grande. Enter. Ya. Copiemos el formato para que nos dé igual 4,109,000. Y todo eso está dividido. ¿Dividido por qué cosa? Por la diferencia entre 1,200 y 4,59. ¿Cuánto sería eso? Vemos acá, hago la combinación aquí, más 1,200 menos 4,59. Ok, serían 741. Ok, desarrollemos acá. Es igual. Perfecto. Desarrollemos el numerador aquí. ¿Cuánto sería más eso? Más eso. Enter. Ensanchamos aquí. Ok. Y todo eso dividido por 741. Copiemos el formato ese para tener eso ahí. Y eso, calculemos el cociente ahora. El cociente. Más 9,000 eso dividido por eso. ¿Cuánto da eso? 12,833. ¿Cuál sería la unidad de medida aquí? ¿Cuál sería la unidad de medida, Unidades por muchachos? mes. Unidades por mes. Es la misma que Ya está por acá. mes. Unidades por mes. Gracias. Ok, unidades al mes. Vamos a cambiar el color acá. ¿Qué color? Coloquémosle aquí un amarillo ya, para que sea distinto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, analicemos acá para poder ir armando esto. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, cuando recién partimos y le preguntamos, bueno, ¿cuánto es la cantidad de equilibrio? Es decir, denótame aquella cantidad que me permita saber cuánto es lo que tengo que producir para tener utilidad cero. ¿Cuánto es eso? 7,287 unidades al mes. Ahora, después te hace la pregunta, ¿cuánto para como equilibrio? ¿Cuál es la venta de equilibrio? ¿Cuál es la cantidad de dinero que tú tienes que vender al mes, ¿ya? Que te permita poder tener utilidad cero? ¿Cuánto es eso? 8,744,939 pesos. Perfecto. Ahora, después te dicen, ¿cuánto es lo que tienes que producir para poder tener una utilidad ante impuesto de 3 millones de pesos? Entonces el numerito evidentemente tiene que, como es utilidad positiva, tiene que ser más alto que esto. ¿Cuánto da eso?
11.336 unidades al mes. Eso es lo que tiene que producir para obtener esto. Ahora, esta utilidad ante impuesto, vuelvo a insistir, y aquí ustedes tienen que descontar el 27%, es decir, no es dinero para ustedes, porque ese impuesto hay que pagarlo, ¿cierto?, a tesorería para que efectivamente no es dinero de ustedes, sino que efectivamente se lo lleva el Estado. Ahora, esto no es la panacea, entonces finalmente yo quiero tener algo más limpio, que en el fondo decir, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que producir si quiero tener una utilidad después de impuestos? Es decir, que yo ya he pagado todo, es decir, el dinero que voy a tener en mi bolsillo, que sea de 3 millones. Y evidentemente que tiene que ser un nivel de producción más alto que eso, ¿ya? Por lo tanto, para tener 3 millones de pesos en el bolsillo, necesito vender 12.833 unidades de ese producto. Eso es lo que debo hacer para poder lograr esto. Entonces, para eso sirve determinar el punto de equilibrio. Entonces, un punto de equilibrio es la intercepción de funciones matemáticas, donde están presentes, en este caso, eh, los ingresos, los costos fijos, los costos variables, ¿ya? Para poder tomar en consideración esto. Ok, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Cuénteme. en el caso hipotético de que ya, la empresa o esto, o quien sea, haga, no sé, los 10.000 unidades mes, ¿Ya? pero porque hizo promociones y todo, y no alcanzó al monto para que tenga el punto, o sea, el tema de equilibrio, ¿cómo ¿Ya? se nota eso? Claro, pero no entendí. Tú hiciste, a ver, el cálculo del punto de equilibrio es un numerito que tú calculas. ¿Sí? Ya. Entonces supongamos que te dio 7.287, que es lo que está acá. Entonces a final de mes tienes que ver cuánto finalmente lo que vendiste. Si tú vendiste más de 7.287 vas a tener utilidades. Si vendiste menos que eso, vas a tener pérdidas. Ahora, dependiendo la envergadura de la empresa, puede soportar un mes con pérdida. Hay otra empresa que pueden soportar 2 meses con pérdida, 3 meses con pérdida. Pero hay varias empresas, y sobre todo los que son más pequeñitas, que con 1 mes o 2 meses pérdida quiebran al tiro. No tienen soporte. Pero hay empresas que pueden soportarte un año completo con pérdida, porque tienen un patrimonio más grande y han sobrevivido por años. Por ejemplo, el caso acá en la región, el caso tal vez más notable que tenemos acá, Compañía Siderúrgica Huachipato, que finalmente decidió cerrar, pero estuvo años con pérdida. ¿Y quién la soportaba? El grupo económico, el holding económico, el grupo CAP, ¿ya? Que tiene varias minerales de hierro, ya tiene minerales de caliza, etcétera, y con esas otras unidades de negocio que eran rentables sostenían a la siderúrgica, ¿ya? Y por eso que tenía patrimonio grande y por lo tanto podía seguirse endeudando. Pero vuelvo a insistir, para empresas pequeñitas tú no soportas tanto el tema de las pérdidas. O sea, aquí el tema es a corto plazo, 1 o 2 meses, y si no está ahí, cerraste. Por eso hay que tener en consideración esto, por eso es que la empresa se preocupan cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿cuál es la meta para poder producir? Supongamos que tú quieres aquí, el dueño de esta empresa, quería tener una utilidad de 3 millones. ¿Cuál es la meta? 12.833. Si tú lo divides, 12.000 dividido por 4 semanas, te da un promedio de 3.200, ¿ya? 3.210 unidades que debieras vender por semana. ¿Qué pasa? Llega a mediados de mes y solamente has vendido 2.000 unidades y tu meta era 12.000. Y tú llevas 2 semanas y has vendido solamente 2.000 unidades. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Ahí es donde empiezan los esfuerzos para poder vender esa. Eso, ahí tiene que hacerse esfuerzo, ¿ya? Para poder vender. Entonces, de repente hay ideas creativas, oye, hagamos una idea de promoción, bajemos, hagamos una venta nocturna, bajemos los precios, etcétera, para poder de alguna forma cumplir con la meta. O sea, si tú te vas dando cuenta, cuando tú colocas la meta de venta, es porque tú tienes que cumplirla. Pero te dan un horizonte de tiempo para poder cumplirla. Pero si tú llegas a mediados de mes y no ves que no vas a llegar, tienes que hacer algo para poder cambiar ese curso. Tienes que hacer algo. O sea, efectivamente te van a evaluar por esa condición. Eso es importante tener claro. Ya, entonces, para eso sirven estos numeritos. Ya, voy a sacar una foto de esto, a ver si lo podemos cargar en una sola. Si está medio complicado. A ver si se puede. Le vamos a dar solo pantalla. Ahí sí. Ahí cae en una sola imagen. Sí. Perfecto. Ya. Una fotito. Aquí. Perfecto. Ahí está. Ya. Voy a tener acá la grabación. Ya,